Rosario Espinal está con nosotros, vamos a conversar con ella. Maestro, de inmediato. La noticia que hablábamos de que el Parlamento de Kenia ya le dio el go a los militares que van para Haití. El Parlamento de Kenia aprobó el envío de los militares, lo mismo que había hablado el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que se había aprobado, eso tenía que ser aprobado por el Congreso. Ya el Congreso de Kenia lo aprobó. Ya le engrasaron el motor. En cualquier momento me imagino que debe producirse. Bueno, Rosario. Llegó aceite allá. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Rosario, ¿qué representa para ti este acercamiento ahora entre Estados Unidos y China? ¿Y qué entiende que lo motiva? Ese acercamiento es sumamente importante para el mundo, porque indiscutiblemente son las dos principales economías. Cualquier conflicto fuerte entre esas dos economías tiene efectos tremendos, negativos en el mundo. Así que me parece sumamente importante esa reunión. ¿Qué la produce? Bueno, la produce el hecho de que ambos países tienen algunos problemas que necesitan resolver. En un momento donde hay un aumento en la inestabilidad mundial, que se expresó, bueno, se sigue expresando en la guerra en Ucrania y luego ahora la situación de Israel-Palestina. Entonces, estos son, digamos, eventos de guerra, eventos militares, donde están envueltos estos países de una manera u otra, más que otra, pero están envueltos estos países. Y eso produce inestabilidad en términos políticos a nivel mundial. En términos económicos también. China está enfrentando una situación económica difícil. China es un país muy grande, gobernada por un partido único que se ha sostenido en el poder porque le ha dado crecimiento económico al pueblo chino. Cualquier reducción del crecimiento económico le genera una crisis política también al gobierno chino. Y ahí no es que hay democracia electoral, que si se cansaron del gobierno A, eligen o del partido A, eligen al partido B. Ahí es una estructura vertical de un partido único. Entonces, el que se ponga eso no le va bien, entonces ahí el pacto político y social del Partido Comunista Chino ha sido a partir del crecimiento de la economía, que no se está produciendo ahora en la magnitud en que se producía. ¿Qué sucede? Estados Unidos ha sido el propiciador de toda la transformación económica china, porque mudó cantidad de su producción a China. Ahora, producto de la pandemia y producto de una reflexión, digamos, de estrategia política de Estados Unidos, han decidido mover producción de China, y hay otros factores también, pero han decidido mover producción de China a otros países. Hacia la India y a otros países. Vietnam, Estados Unidos recientemente firmó un acuerdo con Vietnam, tiene relaciones bastante cercanas con el gobierno de la India. Entonces ahora hay una movida de capital y de producción desde China a otros países del sudeste asiático y también un poquito a Centroamérica y el Caribe. Claro, esta región es mucho más pequeña en términos de territorio, de población y demás, no se puede comparar con aquello que es el sudeste asiático, pero Estados Unidos está diversificando sus lugares donde produce. Eso tiene un impacto negativo en China, porque eso es sacar capital de China. Entonces, ellos se necesitan mutuamente. Estados Unidos, por su lado, no puede hacer esa transición rápidamente, necesita la cooperación de China para mantener mucha de su producción todavía en China, pero además China es un gran comprador de bonos del gobierno de Estados Unidos. Claro. Entonces, como comprador de bonos, también Estados Unidos lo necesita. Y también el otro factor es militar. Así como en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se jugó quién iba a ser el imperio del siglo XX, porque si tomamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba en juego en ambas guerras es quién iba a ser el imperio del siglo XX. Que ya el concepto de imperio está en crisis, porque ya no pero hay. ¿quién iba a ser el Después poder? Después del Imperio Otomano ya no hay imperio, pero tú ahora lo eran puedes bloques. llamar poder mundial, como tú quieras, lo puedes llamar.
pero el poder mundial se discutió en los primeros 45 años del siglo XX y terminó determinando que Estados Unidos era la potencia del siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del muro, el mundo estaba dividido en dos. Pero hasta 1990 el mundo estaba dividido en dos. Estaba dividido el bloque soviético y Estados Unidos. Estaba dividido en dos, pero el poder mayor entre esos dos, Unión Soviética y Estados Unidos, a nivel económico. De hecho, yo no sé, Rosario, hay un concepto que se llama MAT, mutua autodestrucción asegurada. O sea, la Unión Soviética y Estados Unidos, después de la crisis de los misiles, sabían que se podían destruir ambos y destruir el planeta, y llegaron a un acuerdo de Guerra Fría para no pelear. Entonces había una división, eso hizo crisis. Pero claro que había una división. Porque el modelo soviético no funciona económicamente. Enfrentamiento, por eso se llamaba la Guerra Fría, porque no se enfrentaron militarmente. Pero el último factor que quería mencionar sobre esa pregunta es el militar. O sea, otro conflicto militar, por ejemplo, un conflicto militar en el sudeste asiático sería porque estarían 3 puntos en conflicto militar: Ucrania e Israel. Y si se produjera un conflicto en el sudeste asiático. Entonces, eso hay que prevenirlo. Y yo creo que ambos, China y Estados Unidos, están jugando a eso. A China le conviene mucho la estabilidad. A veces he oído análisis como si China estuviera detrás o con Rusia en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no le favorece a China para nada, absolutamente. Ese es uno de los factores de su crisis económica. Claro. Porque le ha frenado mucho el proyecto de la ruta de la seda. Sí, la ruta de la seda está mucho. Claro, incluso China y Rusia no están de acuerdo en cuanto a su visión del mundo. China prefiere un mundo en paz donde se beneficie económicamente. Rusia lo que busca ahora es crear inestabilidad para ver si dentro de la inestabilidad logra recomponer alguna versión de la Federación Rusa. ¿Qué nota tú le pondrías a este gobierno? Que ya casi pero estamos en la política internacional. Déjame hacer mi pregunta, luego tú retomas ese tema. Claro. ¿Qué nota le pones a este gobierno? Que termina pronto, ¿no? Este periodo. Termina ya en agosto del año que viene y punto. Aunque el presidente continúe, si logra ser reelecto. No, tú puedes asegurarlo, pero sigue así. Bueno, pues está bien. En cuanto a equidad, igualdad de género, defensa de los derechos de la mujer, y la nota que le das a cada partido en cuanto a la calidad, la oferta de candidatos que tiene. Bueno, yo nunca le he puesto nota a ningún gobierno. Porque me parece problemático. Pero tú puedes hacer un lo que sí puedo, ¿cuánto tú le das? Cuando 10 es lo mejor. Lo que sí puedo es abordar las preguntas que hacen en términos de los temas que estás planteando. O sea, yo pienso que el gobierno actual, pero también se le podría decir a otros, pero bueno, estamos hablando del actual, no le ha prestado suficiente atención a enfrentar, a resolver los problemas de desigualdad en la sociedad dominicana, sean desigualdad económica, sea desigualdad de género, sea desigualdad social de cualquier tipo. Y es algo pendiente en la sociedad dominicana. Aquí hay una aparente, digamos, garantía de derechos. Aquí hay garantías de derechos en la Constitución, aquí hay una aparente garantía de derechos. En la realidad no la hay. Entonces, tú te pones a ver el gabinete, por ejemplo, solo para un ejemplito, el gabinete del presidente Luis Abinader tiene 2 mujeres de 23 ministerios, 3 si incluimos 24 con la Procuraduría. O sea, es una representación ínfima. ¿Es eso igualdad de género? Me pueden decir, bueno, pero eso es una tontería, hay muchas otras formas de medirlo. Es que cuando lo medimos de otras maneras, también el resultado es similar. 4 de 32 senadurías, el 88% de las alcaldías, y eso es todos los partidos, no es solamente del PRM. Entonces, realmente hay una desigualdad de género que este gobierno ni los anteriores tampoco se han preocupado mucho por resolver. Entonces la República Dominicana tiene todo eso pendiente, cómo abordar seriamente el tema de la desigualdad. El crecimiento económico no es suficiente para enfocar el tema de la desigualdad. Y América Latina es la región más desigual del mundo. O sea, en África hay más pobreza absoluta, pero en términos de desigualdad, del nivel de riqueza que hay en América Latina y cómo se distribuye, América Latina y el Caribe están muy mal posicionados. Entonces hay que prestarle atención al tema de la igualdad económica, de la igualdad social y de la igualdad política.
¿Y sobre la oferta de las candidaturas de los diferentes partidos? Bueno, sobre la oferta sucede un poco lo que sucede en la mayoría de las elecciones, que es básicamente una candidatura oficialista de quien, en este caso es del PRM, que está básicamente diciendo he mejorado o hemos mejorado todo lo que había, prácticamente hemos mejorado el uso el gasto público, el tipo de inversión que he hecho, etcétera, etcétera, la anticorrupción, todos los temas que aborda el gobierno, y la oposición, por otro lado, diciendo que todo eso es mentira, que no han hecho nada, que hay que volver a lo que había, etcétera. Pero ese es el tema de la campaña. Aquí no hay una diferenciación de propuestas. Para mencionar algo quizás menos controversial, que es bastante controversial, pero un poco menos, en ofertas económicas, ¿en qué se diferencian las ofertas de el presidente Abinader, de Leonel Fernández y de Abel Martínez? En términos de políticas económicas, ¿tú has oído un debate en qué sentido se diferencian ellos? No, es más o menos lo mismo. O sea, repetir modelos económicos, cambian algo cuando hay una presión externa de que si hay que privatizar, si hay que hacer tal cosa, si hay que aumentar impuestos. Impuestos se aumenta básicamente cuando la crisis ya no se aguanta, los bonos ya no te lo van a comprar, y cuando no te compren los bonos, tú tienes que hacer la reforma tributaria. Mientras esa crisis no ocurra, aquí no se hace una reforma fiscal. Y la reforma fiscal bien hecha, no de aumento impositivo nada más, es fundamental para la redistribución de la riqueza, porque la política impositiva es uno de los mecanismos que existe para tú tomar de un lado y aportarle al otro. Y no es injusticia, es que el mercado por naturaleza, y eso está dicho por los grandes economistas, el mercado por naturaleza te genera desigualdad. ¿Quién puede resolver la desigualdad que te genera el mercado? Bueno, podría hacerlo el mismo mercado si los empleadores deciden por su propia decisión aumentar salarios, mejorar prestaciones, pero si no lo hacen por su propia decisión, tiene que venir el Estado a intervenir ahí, o el Estado es el único que ofrece servicios públicos, y esa es una forma también de redistribuir riqueza. Sí, profesora, nos fuimos al mercado local, pero yo voy a volver a China y al mercado local, y así que hacemos dos preguntas en una. Formosa, Taiwán, la isla de Taiwán, sigue siendo un problema. ¿Usted cree que en la visita de ayer, en el encuentro del presidente Xi Jinping y Biden, hayan tratado el tema de Taiwán, que tiene años que ya Taiwán debió pasar a ser China y debió ser reconocida, ya una sola China a nivel del mundo? Y la otra cosa es, en el plano local, la Alianza Rescate RD, ¿usted cree que representa algún tipo de amenaza? Contéstemela a las dos, sí, porque no me dejaron hacerla. Bueno, dividida. Claro, yo, al igual que tú, no estaba en la reunión de Biden. Pero usted entiende como geopolítica. Pero yo me imagino que el tema Taiwán, de manera directa o de manera indirecta, claro que se trató, porque Taiwán sería el punto, digamos, de desacuerdo o la opción militar que tuviera China si se decidiera por ahí. Yo lo dudo mucho, yo no creo que China se va a lanzar por una intervención militar en Taiwán o cualquier cosa militar. Yo no creo, y yo creo que la reunión con Biden, una de las cosas importantes que tiene es despejar esa duda. Es despejar esa idea de que estamos al borde de que China intente ocupar o atacar militarmente a Taiwán. Así que o directamente o indirectamente supongo que trataron el tema de Taiwán, porque eso pacifica, digamos a los distintos poderes del mundo y a la posibilidad de que la situación se complejice más, porque no le conviene a China ni le conviene a Estados Unidos que sigan surgiendo conflictos militares en otras partes del mundo. Rescate RD, la alianza. Mi artículo de ayer se tituló La alianza opositora suma, resta y el elefante. ¿Cómo así? La alianza indiscutiblemente que beneficia a todos los candidatos que son parte de la alianza, porque le suma votos. O sea, indiscutiblemente la alianza en las candidaturas que pactaron pone
la política dominicana en donde normalmente está. ¿Dónde está normalmente la política dominicana? Dividida en dos carriles. Polarizada. Esa es la naturaleza de la política dominicana. Y qué bueno, porque una gran fragmentación es sumamente problemática para los sistemas políticos. Esto es una democracia presidencialista que comenzó Estados Unidos y luego copiaron los países de la región. Esta no es una democracia parlamentaria, donde hay que hacer acuerdos con todos los que tú puedas para hacer gobierno. La democracia presidencialista no funciona así. Se gana o se pierde en elecciones y punto. Entonces, por eso, normalmente, aunque aquí haya ahora mismo 34 partidos, porque ahora mismo aquí hay registrado en la Junta Central Electoral 34 partidos y 8 movimientos. A pesar de eso, la política dominicana se polariza en dos grandes fuerzas. Y las dos grandes fuerzas electorales de la República Dominicana son el PRMismo por un lado y el PLDismo por otro. Y cuando digo PLDismo, es PLD más Fuerza del Pueblo. O sea, ese es el PLDismo. Esas son las dos fuerzas electorales que hay en la República Dominicana. Ese PLDismo está dividido ahora mismo en PLD y Fuerza del Pueblo. Y eso le crea un problema al PLDismo. Al hacer la alianza, para los candidatos que van en alianza, les suma votos, porque ahí, digamos, la división ya no va a pesar en esos candidatos. Bueno, a nivel municipal hay una alianza en el 90% de los territorios. Por eso digo, pero en todos los candidatos y en la parte senatorial que hicieron, a todos los candidatos de la alianza, le beneficia la alianza porque los pone a competir de uno a uno. O sea, pone al PRMismo por acá y al PLDismo por acá, a ese PLDismo, PLD, Fuerza del Pueblo, unido. En ese sentido, para todos ellos, ganen o pierdan, no te puedo decir lo que va a suceder, pero bueno, ganen o pierdan, ellos van a competir en mejores condiciones dentro de la alianza. Además, la alianza le sube el costo político y económico al PRM. Porque el PRM ahora tiene que competir no con una oposición fragmentada, sino con una oposición unificada en esas posiciones en que hay alianza. Entonces, al subirle el costo al PRM, pues también eso le ayuda a la oposición. Ahora bien, hay problemas logísticos, muchos problemas logísticos de esa alianza. Yo señalaba, por ejemplo, ayer en mi artículo que yo estuve en una provincia recientemente donde el candidato a senador es de la Fuerza del Pueblo, el de la alianza. Ahí todas las vallas, todo lo que tú ves visualmente es básicamente ese candidato con Leonel Fernández. Entonces ahí no está presente Abel, digamos, porque el senador va en una candidatura uninominal. O sea, alcaldes y senadores van en candidaturas uninominales, son ellos solos, no es como diputados y regidores que van en boletas ya más complejas. Entonces, el candidato o candidata a alcalde y a senador son muy importantes en el municipio y en la provincia, desde todo punto de vista, incluido el visual, que impacta a los electores. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que siempre va a haber un candidato que se queda cojo donde se hizo esa alianza para términos de publicidad. Finalmente, el elefante. ¿Cuál es el elefante? La división. O sea, mientras ellos estén divididos en dos partidos, se le complica mucho el escenario electoral. José, Manuel. Oye, José, te dijo lo mismo que tú dices. Está bien, vamos. Yo estoy viendo una crisis de la sociología en el siglo XXI, en América Latina y en República Dominicana. Yo te cito tres conceptos como por ejemplo Bitcoin, nativos digitales o Uber. Desde el punto de vista sociológico, yo no conozco a un sociólogo en República Dominicana y en América Latina que pueda debatir esos temas. Yo no conozco un sociólogo en República Dominicana que pueda explicarme el Bitcoin. No lo he visto, no lo conozco. Todos son de la sociedad pasada, de la sociedad industrial del 90 para atrás. ¿A qué tú atribuyes, si tú estás de acuerdo en que hay una crisis de la sociología, que la sociología no esté en un momento de tantos cambios, esté en su peor crisis? No pasan de 50 los estudiantes de sociología en este país, en una sociedad en constante ebullición. Si tú estás de acuerdo con que hay una crisis de la sociología, ¿qué debemos hacer para nosotros retomar un tema tan importante para
la sociedad, como es el de la profesión de la sociología. Sí. ¿No? Después Manuel, pero adelante Rosario, no, vamos a José. Mira, en las últimas décadas hemos visto, y lo vemos claramente a nivel universitario, una tendencia a que tú estudias lo que te va a dejar dinero. Ay, Dios mío. Entonces la sociología no deja dinero. O sea, no es una carrera que tú puedes hacer pensando que te vas a hacer rico. Es una carrera de vocación, vamos a decir. Entonces, eso impacta en que haya pocos estudiantes en sociología. Aquí solamente está la carrera de sociología en la UAS, y hay pocos estudiantes de sociología. Pero también te afecta la antropología, no es solo la sociología, te está afectando todas las humanidades y todas las ciencias sociales. O sea, eso está afectando todas, y no solamente en la República Dominicana, incluso en los países desarrollados está ocurriendo. Entonces tiene que tomar eso en cuenta. Los estudiantes buscan, y sus familias le dicen, pero ¿qué tú vas a hacer con sociología? Estudia negocio, estudia medicina, estudia derecho, o sea, estudia ingeniería, estudia algo que te deje dinero. Bueno, eso es un problema. El segundo problema es que la sociología requiere de centros de pensamiento donde la gente se dedique a eso, a pensar, a escribir, a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Aquí no hay y eso. En la República Dominicana no hay nada de eso, porque la mayoría de las universidades son negocios, o sea, negocios que tienen que ser rentables, Pero pagarle, la UAS debería la UAS debería la UAS debería tenerlo. En el caso de la UAS es importante que se tenga, porque la UAS recibe un gran financiamiento. Lo cerraron desde que Luis el Gómez lo dejó. ¿Qué era un centro? El CERES era el centro. Tú eres muy joven para saber eso, José, pero ese fue un centro de investigación social. Un centro de investigación que Luis Gómez dirigió hasta los años 80, pero desde que Luis Gómez lo dejó. Entonces eso es lo que falta, esos centros de pensamiento donde haya sociólogos, antropólogos, politólogos, pensando y escribiendo sobre lo que está ocurriendo. Rosario, mire, yo prácticamente coincido en toda su visión respecto a la Alianza Rescate RD. Inclusive yo le he bautizado como que Rescate no es una alianza, sino un matrimonio de ricos. Así lo he bautizado, ¿verdad? Porque allí lo que hay es muchos intereses y no hay una alianza como tal. Pero independientemente de esos problemas, Rosario, o sea, la oposición representa un desafío importante también para el gobierno y para sus intereses. ¿A qué podemos atribuir entonces, Rosario, que personas tan avesadas en política como el caso de Hipólito Mejía y otros tantos hayan salido a desmeritar y decir que esta alianza no tiene ningún tipo de importancia, que eso es totalmente débil, si estamos hablando de gente que tiene formación política y tiene el bagaje? ¿Cómo se puede sobre todo eso? Que ellos hicieron lo mismo en el 2020 y que sabe que eso es lo que hay que hacer? Aquí hay que formar los bloques obligados hicieron lo mismo desde en el siempre. 20. ¿A qué podemos atribuir eso, doña Rosario? Bueno, eso ¿por qué Hipólito lo hizo? ¿Quién sabe? No, y otros. Pero eso es parte de una estrategia mediática. No necesariamente porque ellos no lo estén viendo, que puede ser un problema, sino porque cuando tú denigras al otro, sea una persona, sea un grupo social, sea un partido político, una alianza, lo que fuera, tú le estás ante el público, estás tratando de quitarle fortaleza. Entonces cualquier fortaleza que tengas, si tú dices, no, eso no va para ningún sitio, no, eso no va a avanzar, no, eso tiene muchos problemas, lo que fuera que dijeras, es parte también de una estrategia mediática, de reducir el impacto que eso podría tener. Yo ya dije anteriormente, los candidatos que van en la alianza están fortalecidos todos, y la parte donde hay alianza le aumenta el costo al PRM. El interés del PRM por Guillermo Moreno, por ejemplo, el PRM tiene una candidata, tiene una senadora que es mejor que Guillermo Moreno como candidata, Farideh, de tradición en su partido, joven, etcétera, pero está interesado en Guillermo Moreno y aparentemente ya cerró un acuerdo con Guillermo Moreno. ¿A qué lo atribuyes? Lo que el PRM ha estado haciendo con Farideh Raful es imperdonable. Atención, ustedes están chateando ahí. Atención a lo que está diciendo Rosario. Vamos a esperar a que ella lo repita para que salga. Repítelo, por favor. Lo que el PRM ha estado haciendo con Farideh Raful es imperdonable. Y no lo voy a hablar desde el punto de vista humano, que podría hacerlo. Lo voy a hablar desde el punto de vista exclusivamente político. Sí, es un error más bien. Farideh Raful es
la que ocupa la posición actualmente. Es una posición importantísima, es el Distrito Nacional, es la capital de la República. La principal plaza política. Farideh Raful es una mujer inteligente, preparada, fajada políticamente todo el tiempo en que está despierta. O sea, es una persona que hace política constantemente. Una figura emblemática del PRM. O sea, Farideh tiene todas las condiciones para que a ella le hubiesen reservado desde el primer momento su repostulación en el PRM. Como a Carolina. El PRM se está jugando la plaza del Distrito Nacional con lo que le está haciendo a Farideh Raful. ¿Copiaron ahí? El Guillermo Moreno no es la persona para llevar la candidatura a senador del PRM. ¿Por qué lo digo? Guillermo Moreno, uno, no es del PRM. Claro, por Dios, dos, un invento. Es una senaduría sumamente importante para que un partido la arriesgue con una persona que tiene su propio partido, tiene sus propios intereses. Y no conecta con esta época. Tiene sus propios objetivos. Para que sepan, y con este una candidatura externa, porque él sería una candidatura externa en una plaza tan importante y tan PRMista. Sí, porque realmente la base electoral del PRM es clase media urbana y esa clase media urbana está altamente concentrada en el Gran Santo Domingo, tanto Distrito Nacional como provincia Santo Domingo. Entonces, llevar una persona extra partido que no tiene historial ni siquiera de conexión, aunque fuera en una alianza en el 2020, pero eso era una cuestión minoritaria, vamos a decir. Llevar una persona, un extra partido que no tiene un historial de relación con el PRM a la senaduría más emblemática del país, a mí me parece un error garrafal. Yo no sé lo que han negociado, yo no sé lo que Guillermo Moreno ha dicho, yo no sé lo que el PRM le ha ofrecido. Pero Guillermo Moreno puede decir o pedir o reducir, eso no importa. El problema es el PRM. O sea, el problema es que el PRM esté exponiendo la capital por estar aventurándose a cosas que no proceden. Repito, Farideh Raful debió ser la candidata confirmada del PRM en términos políticos, lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo ni porque ella es mujer y yo soy mujer. No. Yo lo estoy diciendo en términos de análisis político. Ellos no tienen por qué cambiar a Farideh Raful de esa posición. Farideh Raful además compacta el voto PRMista. Y un partido quiere que alguien que vaya de candidato o candidata le compacte su voto. ¿Por qué Farideh compacta el voto PRMista? Porque Farideh tiene apoyo en los sectores populares, porque ella hace campaña en los sectores populares. Farideh es más tigre que Omar. Farideh tiene el apoyo de la clase media y clase media alta más liberal, que el PRM no se puede dar el lujo de perder. ¿Qué? Porque ese sector social le da credibilidad al PRM. Entonces Farideh también compacta ese voto clase media del Distrito Nacional de la circunscripción número 1 y parte de la 2, ese segmento clase media alta que se inclina por el PRM, porque estamos hablando, claro, del electorado del PRM. Entonces, Farideh compacta esa militancia, digamos, más histórica, porque ella es de una familia histórica del PRD-PRM. Entonces, ella tiene todos los ingredientes. ¿Cuál es el problema que el PRM quizás le ve a Farideh? Bueno, le cae encima que es mujer, ¿es verdad? Ustedes podrán decir, bueno, pero Carolina no tiene ese problema. El PRM es el partido con más mujeres ahora mismo. Pero también PLD no tuvo tantas mujeres como ese le cae. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro problema? Que le cae encima que es mujer, no. ¿Cuál es el problema? O sea, ella es sujeta de mucho más ataques que... si Farideh fuera un hombre, a Farideh le hubieran reservado esa posición hace rato. ¡Ay! Atención. Atención. ¿Cuál es el otro problema que tiene Farideh? Que por qué el PRM está jugando con ella. El otro problema es porque Farideh defiende sus ideas. Y las ideas de Farideh, a diferencia de muchos de los dirigentes políticos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de todo el mundo, Farideh tiene
ideas políticas más progresistas, que es lo que tiene el promedio de los políticos dominicanos. Y ella las defiende, y las defiende con convicción. Y eso se ha vuelto un pecado en la política dominicana. Este programa es tuyo, te voy a venir Así es que aquí. Yo quiero reiterar que lo que el PRM le está haciendo a Farideh Raful es imperdonable y que Farideh tiene todas las características para ser la candidata. Ella puede perfectamente competir con también, otro joven que va por la alianza, que es Omar Fernández. Yo pienso que esas dos figuras compitiendo por el Distrito Nacional sería espectacular. O sea, esas dos figuras compitiendo en unas elecciones por la senaduría del distrito, yo personalmente lo veo bueno para la juventud, lo veo bueno para la democracia, lo veo bueno para los partidos políticos. Así es que esa es mi opinión al respecto. Bien. Algunos analistas entienden. ¿Qué pregunta tú vas a hacer después de esto? Un recital. Tienes que saber bien qué pregunta que tú vas a hacer. Lo que pasa es que a ti te gustó porque tú estás con que el PRM gane la capital. Pero yo creo todo lo que ella dice. No, el PRM va a ganar. Lo mismo de Omar. Lo dijo Feñito. Pero con Farideh compite, pero pierde como quiera. Pierde como quiera, pero no. La pregunta es la siguiente. Algunos analistas dicen que la fortaleza que ha mostrado Alianza RD con los candidatos ahora podría llevarlo a que en las elecciones municipales le vaya muy bien y que eso se refleje positivamente para las elecciones de mayo en la posibilidad de que no haya de que Luis gane en primera vuelta, sino que haya una segunda vuelta. ¿Qué te parece ese análisis? Mira, si a la alianza opositora Rescate RD, que lleva 90%, creo. 91% del territorio nacional. A nivel municipal. Si a esa alianza le fuera súper bien en las elecciones municipales, eso tendría un cierto impacto, claro, positivo a favor de esos. Ahora, yo pienso que no se puede extrapolar totalmente las municipales a las presidenciales. Tienen su impacto, pero no se puede extrapolar tan linealmente, porque las elecciones presidenciales van a tener su propia lógica. Y parte de la propia lógica es la división del PLDismo y la unidad del PRMismo en torno a una candidatura presidencial. O sea, en política hay un elemento de integración en una campaña que no es sumatoria, que no es matemática, que es como tú articulas todo el producto que tú llevas a una campaña. El constructo. Entonces, cuando tú llevas dos productos por un lado y un producto por el otro, es mucho más fácil articular en términos estratégicos de una campaña ese producto. Yo no estoy diciendo que no haya segunda vuelta o que no la pueda haber. Y creo que en parte, por eso digo, en torno a tu pregunta, si la oposición saliera sumamente fortalecida de las elecciones municipales, eso puede tener un impacto en las presidenciales. Ahora, sí creo que en este contexto de estas elecciones, ese solo factor no es suficiente para transformar significativamente el nivel presidencial. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Vamos 2 o 3 llamadas antes de irnos.